Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo, donde el drama, el romance y las sorpresas nunca terminan. ¿Están listos para otra dosis de salseo? Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo durante años, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es. Los protagonistas de la exitosísima Erkenci Kuş están de nuevo en el centro de la tormenta. Prepárense porque hoy destaparemos una olla a presión que lleva tiempo cocinándose. El titular de hoy es explosivo: Can Yaman explota. No creerás lo que le dijo a Demet Özdemir. Ya sé, están pensando, ¿otra vez estos dos? Pero créanme, esta vez es diferente. Los rumores que llevan circulando son más fuertes que nunca y las declaraciones recientes de ambas partes han echado más leña al fuego. ¿Será que finalmente sabremos la verdad detrás de su relación? ¿O será que todo esto es una cortina de humo para desviar la atención? Pero antes de que nos sumerjamos en el drama, quiero recordarles que si les gusta estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, si disfrutan de los chismes jugosos y si quieren ser los primeros en enterarse de todo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a destapar este escándalo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulaciones. Desde que los vimos juntos en Erkenci Kuş, la química en pantalla era innegable. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y claro, como suele suceder, los fans empezamos a soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Los veíamos juntos fuera de los sets de grabación, compartiendo momentos cómplices, riendo y divirtiéndose. Era inevitable pensar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre se mostraron muy cautelosos con respecto a su relación. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente que estuvieran juntos. Jugaban al despiste alimentando las esperanzas de sus fans, pero sin darles la confirmación definitiva. Esto, por supuesto, solo sirvió para aumentar la especulación y la expectación. La prensa rosa turca se frotaba las manos, persiguiéndolos a cada paso, tratando de captar la foto que confirmaría el romance del año. Cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa, buscando la prueba definitiva. Y ellos, conscientes del revuelo que generaban, parecían disfrutar del juego, manteniendo la llama de la duda encendida. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de que Erkenci Kuş llegó a su fin, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Dejaron de verse con tanta frecuencia, dejaron de interactuar en redes sociales y los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza. La magia que antes emanaba de ellos, se desvaneció como por arte de magia. Los fans, desolados, se preguntaban qué había pasado. ¿Acaso todo había sido una ilusión? ¿Una estrategia de marketing para impulsar la serie? Las preguntas, como siempre, superaban a las respuestas. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Los motivos de la supuesta ruptura siempre han sido un misterio. Se habló de celos, de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles. En fin, la lista de posibles razones era interminable. Algunos decían que Demet no soportaba el ego de Can, que se había creído una estrella de Hollywood de la noche a la mañana. Otros, en cambio, culpaban a Can de ser demasiado posesivo y celoso, asfixiando a Demet y limitando su libertad. También se rumoreó que sus familias no se llevaban bien, que las diferencias culturales eran demasiado grandes para superarlas. Pero ninguno de los dos se pronunció al respecto, dejando a sus fans con más preguntas que respuestas. El silencio, en este caso, era ensordecedor. Durante los años posteriores a Erkenci Kuş, tanto Can como Demet siguieron adelante con sus carreras. Can se mudó a Italia, donde protagonizó varias series y películas, consolidándose como una estrella internacional. Aprendió italiano a la velocidad de la luz, se codeó con la élite del cine europeo y se convirtió en un icono de estilo. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando exitosas series y convirtiéndose en una de las actrices más populares del país. Su carrera despegó como un cohete, encadenando un proyecto tras otro y demostrando su talento y versatilidad. Y aunque ambos parecían haber seguido caminos separados, el fantasma de su relación pasada siempre estuvo presente.
Los fans no se olvidaban de ellos y cada vez que aparecían juntos en algún evento o se mencionaban en alguna entrevista, las redes sociales estallaban con comentarios y especulaciones. Las etiquetas #Can Demet #Erkencicus Can Yaman Demet Özdemir se convertían en tendencia mundial en cuestión de minutos. La llama de la esperanza, aunque débil, seguía encendida en el corazón de los fans. Y ahora llegamos al punto clave de este vídeo, la supuesta explosión de Can Yaman y lo que le dijo a Demet Özdemir. ¿De dónde viene este rumor? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es acaso una invención de los medios para generar polémica y aumentar las ventas? ¿O por el contrario, es la punta del iceberg de una verdad oculta durante años? Pues bien, la chispa que encendió esta nueva polémica fue una entrevista reciente que concedió Demet Özdemir a una revista turca de renombre. La portada de la revista con una foto espectacular de Demet prometía revelar los secretos mejor guardados de la actriz. En esta entrevista, Demet habló sobre su carrera, sus proyectos futuros y por supuesto, sobre su paso por Erkencicus. Y aunque trató de evitar el tema de Can Yaman, la periodista, astuta y persistente, insistió en preguntarle sobre su relación con el actor. La entrevistadora, conocedora del interés mediático que generaba el tema, no estaba dispuesta a dejar escapar la oportunidad de obtener una declaración jugosa. Demet, con una sonrisa nerviosa, respondió que guarda muy buenos recuerdos de Erkencicus, y que siempre estará agradecida por la oportunidad de haber trabajado con Can. Sin embargo, cuando la periodista le preguntó directamente si seguían en contacto, Demet se limitó a decir que no han coincidido en los últimos tiempos. La ambigüedad de su respuesta fue suficiente para encender la maquinaria de los rumores. Los gestos de Demet durante la entrevista, su lenguaje corporal, fueron analizados al milímetro por los expertos en lenguaje no verbal. Esta respuesta aparentemente inofensiva fue suficiente para desatar una ola de rumores. Los fans interpretaron estas palabras como una confirmación implícita de que la relación entre Can y Demet no terminó en buenos términos. Y a partir de ahí, la imaginación de la gente voló. Las teorías conspirativas se multiplicaron como setas después de la lluvia. Se crearon grupos de debate en redes sociales donde se analizaban cada una de las palabras de Demet, buscando un significado oculto. Pero lo que realmente encendió la mecha fue un supuesto comentario que Can Yaman habría hecho en un círculo cercano de amigos. Según fuentes anónimas, Can, al enterarse de la entrevista de Demet, habría expresado su frustración y decepción con la actriz. Al parecer, Can se habría sentido utilizado por Demet para promocionar Erkencicus y que después lo habría desechado sin darle una explicación. La furia de Can, según estas fuentes, era palpable. Se sentía traicionado y engañado. Estas declaraciones, que por supuesto no han sido confirmadas por el propio Can, corrieron como la pólvora por las redes sociales. Alguien cercano al entorno de Can habría filtrado la información a la prensa, desatando el caos. Los fans de Can no tardaron en criticar a Demet, acusándola de ser una oportunista y de haber jugado con los sentimientos del actor. Se organizaron campañas de desprestigio contra Demet en redes sociales, utilizando hashtags ofensivos y compartiendo memes humillantes. Los fans de Demet, por su parte, salieron en defensa de la actriz, argumentando que ella no tiene ninguna obligación de dar explicaciones sobre su vida personal. Se creó una guerra virtual entre ambos bandos, con insultos, amenazas y acusaciones de todo tipo. Y aquí es donde la historia se complica aún más. Porque al parecer, este no es el único motivo de la supuesta explosión de Can Yaman. Según otras fuentes, el actor estaría molesto con Demet por haber evitado hablar de él en sus entrevistas y por haber minimizado la importancia de su relación en el éxito de Erkencicus. Can consideraría que Demet se ha apropiado del éxito de la serie, olvidándose del papel fundamental que él jugó en ella. Al parecer, Can considera que Demet ha tratado de construir su carrera en solitario, sin reconocer el papel que él jugó en su ascenso a la fama. Y esto, obviamente, no le habría sentado nada bien. Can, según estas fuentes, se sentiría menospreciado y ninguneado por Demet. La herida del ego de Can, al parecer, estaría muy profunda. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Can Yaman realmente explotó y le dijo todo esto a Demet Özdemir? Pues bien, como les decía al principio, esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes. Todos son rumores y especulaciones que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación. La verdad, como suele suceder, se esconde entre las sombras.
Sin embargo, la intensidad de los rumores y la persistencia de las fuentes anónimas nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Es posible que Can Yaman haya expresado su frustración y decepción con Demet Özdemir, aunque quizás no de la forma tan explosiva como se ha dicho. Quizás la realidad sea menos dramática que lo que se cuenta, pero la semilla de la duda ya está sembrada. También es posible que Demet Özdemir haya evitado hablar de Can Yaman en sus entrevistas por motivos personales o profesionales. Quizás no quiere reavivar viejas heridas o quizás prefiere centrarse en su carrera actual sin tener que estar constantemente respondiendo preguntas sobre su pasado. Demet podría estar harta de que siempre la asocien con Can, queriendo desligarse de esa imagen y construir su propio camino. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que genera mucha expectación y controversia. Los fans no se olvidan de ellos y siguen soñando con una posible reconciliación. Y aunque las posibilidades de que esto ocurra son cada vez más remotas, nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del espectáculo. En este mundo, las segundas oportunidades son moneda corriente. Así que, amigos míos, ahí lo tienen. El drama entre Can Yaman y Demet Özdemir continúa dando que hablar. ¿Será que algún día sabremos la verdad detrás de su relación? ¿Será que algún día los veremos juntos de nuevo? ¿Volverá a surgir la magia que los unió en Erkencikus? Solo el tiempo lo dirá. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que hayan quedado tan sorprendidos como yo con esta historia. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Pero como siempre digo, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo es denso y persistente. En resumen, hoy hemos explorado los rumores de una supuesta explosión de Can Yaman hacia Demet Özdemir, basándonos en entrevistas recientes y fuentes anónimas. Hemos visto cómo la relación entre estos dos actores, desde su éxito en Erkencikus, ha sido objeto de constante especulación y controversia. Y aunque no tenemos confirmación oficial de los hechos, la intensidad de los rumores sugiere que podría haber algo de verdad en la historia. El culebrón turco continúa, y nosotros somos sus fieles espectadores. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario abajo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente explotó y le dijo todo esto a Demet Özdemir? ¿O creen que todo es una cortina de humo? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son el alma de este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos de chismes, noticias del espectáculo y mucho más. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Los esperamos. No se arrepentirán. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Hasta la próxima. Y que el chisme los acompañe. Y recuerden, amigos míos, que el mundo del espectáculo es un circo, y nosotros somos sus payasos. Adiós.